A ver, cuando pensamos en una inversión, lo primero que se nos viene a la cabeza es su vencimiento, ¿no? 10 años, 20, suena simple. Pero, ¿y si esa cifra, ese número, a veces no cuenta toda la verdad? De hecho, puede ser bastante engañoso. Hoy vamos a meternos de lleno en una métrica mucho más potente para entender de verdad cuál es el horizonte de un activo financiero. Ok, para empezar a entender esto, vamos con una pregunta directa. Imaginen que tenemos dos inversiones, ambas a 10 años. La pregunta es, ¿cuál de las dos es realmente más larga? Y cuidado, porque la respuesta no es tan simple como parece a primera vista. Pensemos en este escenario. Es un poco extremo, pero sirve para ilustrar. Tenemos una inversión que, digamos, paga el 99% de su valor al principio y solo un 1% al final de los 10 años. Y luego tenemos otra que hace justo lo contrario. Nos da un pellizquito al principio y el 99% en el último mes. A ver, las dos vencen en 10 años, sí, pero ¿se sienten igual de largas? Pues claro que no. El cuándo recibimos el dinero lo cambia absolutamente todo. Y aquí está la clave de todo el asunto. Fijarse solo en la fecha de vencimiento es, no sé, como leer solo la última página de un libro y pensar que ya lo entendimos todo. No funciona. Lo que necesitamos es una métrica mejor, una forma de medir el tiempo promedio en el que recuperamos el valor de nuestra inversión. Pues resulta que esa métrica existe. Se llama duración de Macaulay. Y es un concepto que, una vez que se entiende, cambia por completo las reglas del juego sobre cómo vemos el tiempo en el mundo de las finanzas. Pero bueno, ¿qué es exactamente esto de la duración de Macaulay? Miren, una forma fácil de entenderlo es pensar en el punto de equilibrio de una inversión. Ojo, no es el final para nada. Es el tiempo promedio ponderado que hay que esperar para recibir el valor de la inversión. Y lo más importante, ajustado por el hecho de que el dinero de mañana no vale lo mismo que el de hoy. Es, como dice la definición, su centro de gravedad financiero, una analogía fantástica. Ok, la teoría suena muy bien, ¿verdad? El centro de gravedad, el tiempo ponderado, pero vamos a lo importante. ¿Cómo funciona esto en la práctica? ¿Cómo se calcula? Vamos a verlo con un ejemplo bien claro, para que no quede ni una sola duda. Aquí tenemos a nuestras dos protagonistas, la inversión A y la inversión B. Ambas, recordemos, a 10 años. Lo que vemos aquí son sus flujos de caja. Fíjense qué diferentes son. La A tarda en pagar, concentra sus flujos más hacia el final. La B, en cambio, empieza a soltar dinero mucho antes. A simple vista se nota la diferencia. Ahora vamos a ponerle números a esa sensación. El cálculo se divide en 4 pasos. Y no hay que asustarse con las fórmulas. La idea, la lógica detrás es súper intuitiva. Vamos a ir viéndolo paso a paso, con calma. Paso número 1, el valor presente. Ya sabemos que 100 euros dentro de 5 años no valen lo mismo que 100 euros hoy. Así que, suponiendo una tasa de interés del 10%, traemos todos esos flujos de caja futuros a su valor de hoy. Fíjense cómo los pagos más lejanos encogen al traerlos al presente. Y lo curioso es que al sumar todo, el valor presente total de ambas inversiones es casi idéntico, unos 550. Ahora viene la parte interesante, el peso. ¿Qué es esto? Pues muy simple, es ver qué porcentaje del valor total representa cada pago. O sea, cuánto importa cada uno de esos flujos de caja. En la inversión B es evidente, los pagos del principio pesan un montón, un 17 y un 15%. En cambio, en la A, los pagos que de verdad importan no aparecen hasta el año 3. Y llegamos al último paso. Simplemente multiplicamos cada año por el peso que acabamos de calcular y sumamos todo. Y listo, aquí tenemos el resultado. La duración de Macaulay para la inversión A es de 6,03 años, para la B 5,80. Esto es genial porque nos muestra la diferencia de forma numérica, exacta. Las dos inversiones vencen en 10 años, pero la A es, en la práctica, una inversión más larga. Su centro de gravedad, su punto de equilibrio, está más lejos en el tiempo. La B, por el contrario, es efectivamente más corta. Ya no es una intuición, ahora es un dato. Pero esperen, que la cosa se pone aún más interesante, porque resulta que este número, la duración, no es algo fijo, no está grabado en piedra, no, cambia y cambia en función de una variable que lo mueve absolutamente todo en los mercados. La gran pregunta entonces es, ¿qué pasa si las tasas de interés del mercado cambian de repente? ¿Qué le ocurre a nuestro centro de gravedad financiero si el valor del tiempo cambia? Y es que esta idea es clave. Hay que pensar en la tasa de interés como el precio del tiempo, nada más y nada menos. Y si el precio del tiempo cambia, lógicamente nuestra valoración de los flujos de caja futuros también cambia. Y por tanto, cambia la duración. Para ver esto bien claro, vamos a llevarlo a un extremo. Imaginemos un escenario de locos. Las tasas de interés saltan del 10% al 100%.
¿Qué significa eso? Que el dinero que nos van a dar en el futuro, de repente, vale poquísimo en términos de hoy. Y miren el resultado. Es espectacular. La duración de las dos inversiones se desploma. Con unas tasas de interés tan bestiales, los pagos que están muy lejos en el tiempo pierden casi todo su valor. O sea, se vuelven casi irrelevantes. Todo el peso se va a los primeros años. Por eso la duración de la inversión B se hunde hasta solo 1,68 años. La de la A también bajó un montón, claro, pero no tanto. Muy bien, hemos visto la teoría, el cálculo, el efecto de las tasas de interés, pero ahora vamos a la pregunta del millón. En la práctica, en el día a día de un inversor, ¿por qué importa todo esto? A ver, el resumen de todo es este. La duración no es un concepto teórico para académicos. Para nada. Es una de las mejores medidas de riesgo que existen. ¿Por qué? Porque una duración más larga implica directamente una mayor sensibilidad del precio del activo a los cambios en los tipos de interés. Es decir, más volatilidad. Es una forma muchísimo más precisa y útil de entender el riesgo que mirar simplemente la fecha en la que vence el bono. Y con esto cerramos. La próxima vez que alguien se enfrente a una inversión de largo plazo, la pregunta clave ya no debería ser solo ¿cuándo vence? La pregunta de verdad es ¿y cuál es su duración? ¿Dónde está su centro de gravedad? Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Cómo cambia nuestra idea del riesgo a largo plazo cuando entendemos que el tiempo en finanzas no es una línea recta, sino un promedio ponderado? Da que pensar, ¿eh?